para esta brecha realmente y romper, cambiar esta estadística de altísima tasa de anemia y desnutrición que tenemos en nuestro país? Para nosotros, y agradeciendo la oportunidad de poder estar el día de hoy y enviándoles un saludo nuevamente de parte de los más de 12.000 nutricionistas a nivel nacional, es muy importante trabajar tres aspectos que son parte del plan de intervención, del plan de gestión del actual, valga la redundancia, la gestión del Colegio de Nutricionistas. Uno es el posicionamiento del profesional en los sitiales donde corresponde. Trabajar donde nosotros podamos sumar como opinión técnica, estamos dispuestos. Ofrecemos el apoyo, ofrecemos la asistencia y estamos llanos a hacerlo. Segundo, trabajar la potenciación de los alimentos que hoy en día brotan a partir de propuestas saludables. No todo lo que se llama saludable realmente lo es, entonces tenemos que tener un posicionamiento importante para poder hacer difusión ahí mediante ciencia, investigación, la academia, labor con otras entidades como el gobierno, entidades privadas también. Y lo tercero es la difusión de todo el accionar, de proyectos de intervención donde estén involucrados nutricionistas. A nivel nacional se puede realizar y estamos nosotros como colegio abiertos a poner a los profesionales expertos en el tema a disposición para poder ejecutarlos. Esos como pilares fundamentales y el respeto por la nutrición de las poblaciones vulnerables. Hemos hablado de los niños, sin embargo mujeres en edad gestacional, mujeres fértiles, también porque son mujeres que tienen que ser atendidas porque no solamente como tales tienen el valor inmenso en la mujer, sino que son la incubadora de un niño potencialmente sano o potencialmente enfermo. Nuestros adultos mayores, entre tantos grupos que hay que atender y nosotros gustosos de poder brindar asistencia y sumarnos a la iniciativa como país de poder revertir estas estadísticas tan negativas. Muchísimas gracias, querido Manuel. Hemos tenido un interesante diálogo respecto a un elemento tan vital que es la alimentación de nuestros niños, principalmente en este tiempo de debate político asentado con mayor relevancia en las regiones del sur, donde siempre las estadísticas en estos temas son altamente desfavorables. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Nelly Cuadros, en reemplazo el día de hoy de Alejandra Aramayo, quien pronto estará de regreso a Café Ciudadano. Acompáñanos, por supuesto, te invito a que nos acompañes a través de más de 200 cables a nivel de todo el país y todas las plataformas digitales de PBO Radio, Perú Informa y, por supuesto, la Coordinadora Republicana. Que Dios bendiga a nuestra patria. Hasta una próxima oportunidad. Hay un momento en la vida que te conviertes en hincha. Es como crecer de golpe. Entiendes que el fútbol es como la vida, un camino de ida, y no queda más que andarlo. Que a veces tocas el cielo, que a veces el barro, que a veces duele, pero que el dolor no mata. Aprendes a hablar un idioma secreto, a sentir lo mismo. Sabemos que hay hazañas que entran en la historia, pero que hay momentos que te marcan y duran para siempre. No te pierdas todo el Mundial de Clubes. Durante siglos, los recursos que yacen bajo la tierra han definido el rumbo de la humanidad. Metales, energía, petróleo. Detrás de cada civilización, de cada imperio y de cada transformación histórica, siempre hubo un recurso estratégico. Esta es la historia que PBO. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y el día de hoy tengo el gusto de reemplazar a la gran Alejandra Aramayo en Café Ciudadano, un programa impulsado desde la Coordinadora Republicana, y te invito a que nos acompañes en más de 200 cables a nivel nacional por la línea de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, y además en todas las plataformas digitales de la Coordinadora Republicana, PBO Radio y Perú Informa. Muy bien, el día de hoy tengo el honor, la alegría y el gran gusto de compartir este espacio de diálogo y reflexión
con la gran María Teresa Dulanto, una mujer patriota que ha entregado su vida al servicio de los niños. Ella propiamente es un ángel del Señor y dirige una asociación llamada Asociación Ángeles de los Arenales, de quien es fundadora y presidente. Bienvenida, María Teresa. Nelly, qué gusto saludarte. Gracias PBO. Yo soy fan de ustedes y feliz de estar acá. Un poco triste y de luto, ¿no? ¿Por qué estás de luto, María Teresa? Bueno, porque creo que todos los peruanos hemos perdido la fe en la democracia del Perú. Ajá. Está terriblemente cuestionada y yo me siento así. ¿Cómo está? ¿Cómo sientes el ánimo colectivo en general en estos tiempos tan complicados en el que además tú has sido parte de este proceso electoral? ¿Cómo sientes el ánimo de la gente en general en estos días? La gente está muy triste, está muy decepcionada. Hay una desafección que se siente. Frustración. Es una frustración, es saber lo que está pasando. Desesperanza y no poder hacer nada. Impotencia, indignación. Porque claro, que si es fraude, que si es irregularidades, tonterías, es trucho, está todo mal. Y pruebas hay, pero además no hay un solo peruano en el Perú y en el mundo, inclusive los que van en primer lugar, que no sepan que esto es totalmente irregular. Y eso es lo que duele, ¿no? Porque uno trabaja, tiene proyectos y no sabemos ahora hacia dónde vamos. No cabe duda que hay un ánimo de incertidumbre porque las instituciones que están para garantizar en lo más elemental procesos, para lo cual es su rol elemental, garantizar un proceso electoral que sea transparente, que tenga condiciones, que la gente en el último recodo más alejado de nuestro país que pueda ejercer su voluntad de elegir, y todo eso está manchado de una sombra gris de incertidumbre. Total. Y como, bueno, ahorita todavía estamos viviendo parte de ese proceso y no se sabe a ciencia cierta en qué vamos a terminar, María Teresa. Bueno, yo creo que el fraude va a terminar en fraude, ¿no? Entonces no hay ninguna garantía para nadie ahora, para nada. Nosotros como derecha obviamente vamos a apoyar a la derecha, pero no tenemos ni siquiera esa confianza de dar nuestro voto a la derecha porque no sabemos qué tan grande es el fraude y qué más puede ser la OMPE, qué más puede hacer el jurado, la Junta Nacional. O sea, hemos visto todas nuestras autoridades, Nelly, haciéndose los distraídos, no pasa nada. La indiferencia. La indiferencia, es una crueldad lo que han hecho, porque en todos los departamentos del Perú, yo tengo niños en todos los departamentos, y la mayoría me dicen, María Teresa, no pude votar, me cambiaron mi voto, no llegamos, y habían cédulas marcadas también con nombres. Es evidente que este proceso está muy alejado de la legitimidad elemental que tenía que haber para la tranquilidad de todos los peruanos, ¿no es cierto? Es que usted no solamente se juega toda la credibilidad y todo esto, sino también se juega la vida de muchas personas. El futuro de la nación. Por ejemplo, nosotros ya tenemos todo listo para hacer el primer hospital oncológico infantil para el Perú y cardiológico, porque los niños con cardiopatía están muriendo muchísimo más ahora que los niños con cáncer. Entonces uno trabaja, se esfuerza, inviertes, confías, crees en tus autoridades y te engañan. Y no es justo, porque no me están engañando a mí. María Teresa Dulanto va a trabajar de adentro, de fuera igual. Como siempre lo has hecho toda una vida. Como siempre lo he hecho. Así hice el primer centro de trasplantes de médula. Y entonces ahora venía la parte 2, porque ¿qué pasa, amor? Los niños en el Perú se mueren, así de simple. El 80% de los niños con leucemia y cáncer en el mundo ya se salvan. En el Perú casi el 70% se nos van. Entonces es algo que bueno, yo le agradezco a Rafael haberme invitado porque él sabe que yo sé dónde está el problema, cuál es el problema que hay que hacer. Y lo he demostrado llevando 50 niños al extranjero este año. Están en Madrid, en Barcelona, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina. ¿Y por qué ahí se salvan y acá no? A ver, ¿quién me puede contestar eso?
María Teresa, tú que has entregado una vida entera al servicio, a la vocación por aquello tan sagrado que es nuestra niñez. Sí. Y eso es maravilloso y déjame reconocértelo con tal alegría y con genuina emoción. Gracias. Más allá de que paralelamente estemos viviendo una película de terror Sí. en la dimensión política. Y seguramente eso se va a traducir en un caos social, en una confrontación del cual ya estamos viviendo y Claro. estamos probando esa amargura de la confrontación entre peruanos que es muy duro y muy Y que no crudo, debería muy existir. difícil. Claro. Y ese creo que es uno de los elementos más relevantes de todo este proceso electoral. ¿Cómo ves tus proyectos que con tanto tiempo has armado, seguro con mucha ilusión y con mucho Claro que trabajo, sí. los cimientos de este proyecto? ¿Ves viable en el futuro? Si gana, por ejemplo, la propuesta demócrata, ¿ves viable esta posibilidad de hacerlo realidad más allá del Bueno, asunto yo electoral? los he hecho en diferentes tipos de gobierno y no necesito tampoco una curul. No necesito entrar para hacer las cosas, yo las he hecho siempre desde afuera. Pero siempre cuando hay Pero, condiciones positivas. Claro, pero era mucho mejor, por ejemplo, en lugar de estar todo el tiempo llamando a las provincias, Ajá. llamando al director del INEM, que dicho sea de paso, por favor, vótenlo, porque se cree un rey y no hace nada, no conoce a ningún niño. No tiene vocación. No, simplemente. cero vocación. En cambio, la doctora Zulema Tomás del Instituto del Niño, donde hicimos, gracias a una lucha enorme también, el primer centro de trasplantes de médula en la época de Ollanta Humala. Entonces no importa, es ¿me importante entiendes? de todas maneras Yo que lo digo haya un porque- gobierno que dé mínimas condiciones, ¿no es Claro. cierto? Entonces, el gobierno que esté tiene que darse cuenta que no podemos seguir así, que los niños no se pueden morir. Imagínate haberte puesto el sombrero Castillo cuando Castillo fue el que nos ofreció 4.400 millones y fueron niños hasta que les habían rapado la cabecita, que no tenían cáncer y que fue toda una pantomina y que Un un espectáculo de espectáculo mentira. lamentable. Y en que algún si en tema esa tan, época, tan mira, delicado, ¿no? Claro, en Un esa tema época, tan Nelly, cruel. nosotros lo hacemos sin dinero, pero con que nos hubiera dado en lugar de 40.000 millones, o sea, 1 milloncito. Todos esos niños que fueron ese día, bueno, la mitad eran niños con cáncer, la mitad eran niños que le habían pagado las mamás, se hubieran salvado, porque sabemos cómo se hace para salvar a los niños, sabemos qué medicina hay que comprar, sabemos a dónde ir y cuáles son los tratamientos que realmente en esta época salvan a los niños. Así es. Estamos al día con el tema de la leucemia del cáncer infantil y también de la anemia, ¿no? Y bueno, y ahora las cardiopatías que también nos están preocupando. Me invitaron a una exposición internacional de las cardiopatías y de casualidad yo en ese día fui en un taxi y el señor del taxi me dijo que había tenido su niñita de 19 días de nacida y que por una porquería de referencia que nunca consiguió, no pudo llegar a un hospital y al día 19 se murió. Y justo en la exposición dijeron que si llegan a 19 días sin atención médica cardíaca porque son cardiopatías congénitas, el niño es muy probable que el día 19 fallezca. Y yo estaba sentada y se me caían las lágrimas porque yo era testigo de esta bebé. El señor me dijeron que online, que llamara, que me iban a hablar por Zoom. Hay un estado totalmente Indiferente. duro, indiferente, y ignorante, cruel. no saben. Cruel se puede calificar porque es cruel. la realidad. Claro. Hay un estado como tal que es totalmente adverso y contrario a la realidad de nuestra niñez peruana. ¿Cierto? Y siendo tantísimas familias que vienen Tantísimas. a la gran capital en busca de la esperanza de salvar la vida de su niño. No Y que hay, los engañen. no hay albergues, No hay. no hay acompañamiento, no hay condiciones, no No hay hay nada. ninguna. Es decir, la mamá que principalmente que es la que acompaña, que viene de Puno, de Cusco, de Arequipa, Huancavelica, de Apurímac, de Ayacucho. Ese es mi gente, ese es mi niñez. Ellos prácticamente solo tienen a Dios, a su fe y a su fortaleza y lo que las circunstancias le den.
Esa es nuestra realidad. Y Ángeles de los Arenales. Y Ángeles de los Porque Arenales, que siempre de está... todo. Señora María Teresa, no funciona la tomografía. Doctor Berrospi, ¿va a funcionar la tomografía o vamos a llamar a la prensa? No, ya. Entonces, pero podemos llevar 1, 2, 3, 10, 200, 300. Estamos hablando de 3.000, 4.000 niños. Eso no se puede con todos y tú no puedes elegir a quién ayudas y a quién no. Así es. Entonces, ese hospital que yo lo voy a hacer contra viento y marea, el gobierno que esté, porque ya es una necesidad básica. ¿Y con qué? Aloja a todo el Perú, porque esta es la primera vez que se va a trabajar como se debe. Claro que el hospital va a estar en Lima, pero va a estar con sede en los diferentes departamentos del Perú. Porque para una quimioterapia el niño no tiene que venir. Porque venir es... El papá se queda sin dinero, la mamá tiene que vender la casa, se quedan los otros niños varados sin poder ir al colegio, el papá tiene que quedarse allá, entonces abandonan el tratamiento, los papis, y no es justo. Así es. Y eso es el drama, entonces esto tiene que ser totalmente integral y lo vamos a hacer de todas maneras de una forma que sea para todos los peruanos, ¿no? Y obviamente listo. cabe la pregunta, ¿no? ¿Con qué gobierno demócrata o de izquierda sería por lo menos más posible este proyecto, que no es un pequeño proyecto? Claro, mira, yo como persona de derecha ya sabes cómo pienso, pero los proyectos no tienen ninguna condición, sino un buen corazón. Así es. El presidente próximo que tenga buen corazón y nos ayude a hacer hospital, va a ser una persona que va a ser respetada. ¿Por qué? Porque a mí se me han muerto niños en brazos. Y yo sé que se han podido salvar. Es terrible, Nelly. Hay que hacerlo. Entonces, hay muchos aristas que hay que limpiar y por favor, felizmente ya no tenemos Acuña, pero la corrupción del Seguro Social es gigantesca. Todo el sistema de salud en realidad ha estado tomado en estos últimos tiempos en contra de la vida de los ciudadanos. Es increíble, María Teresa, ¿cómo es posible que haya gente con tanto poder que trafique y comercie con la vida, con el destino de la vida y la salud de la gente, principalmente de los más necesitados? Claro. Es increíble a qué ecuación, a qué condición, a qué situación ha llegado el tráfico político. Es totalmente inhumano, es vergonzoso, es doloroso y no esperes que te pase. Por supuesto. No esperes que te pase para darte cuenta, porque nosotros no ayudamos solamente a los niños del INEN, del Rebagliati y del Sabogal, también ayudamos a los niños de AUNA y de la Clínica Americana. Porque no están en lo último. Y tenemos un Digemit que también es una trampa. Todo el sistema de salud realmente está en colapso. Hubo sí un ministro bueno de Minsa con quien sí se podría trabajar, que el doctor Quiroz es un trove, pero ya lo sacaron, porque acá entran y salen, ¿no? Ahora la política también. ¿Cuándo va a ser el momento que la política no se meta en los temas de salud? O se meta positivamente, que es su rol, ¿no? Porque... Pues, pero no cada 10 minutos vas a cambiar al ministro de salud, al presidente de salud y al de Minsa. En general. Tenemos todo un sistema, una estructura del sistema de salud nacional que está, por supuesto, como bien lo has descrito, desmoronándose, donde la vida y la salud de la gente está en el abandono, a la suerte. Ahora, si bien el Estado es un aliado elemental para el tema de la salud, por supuesto. Muy bien. Pero ¿cómo ves tú como proyecto propio con esa visión los otros aliados estratégicos? Tenemos el mundo académico, las universidades, tenemos la comunidad privada, el empresariado. Más allá del rol elemental del Estado, claro, que es velar y ejercer su función, porque para eso tiene el presupuesto nacional, para eso tiene la ley, la competencia.
es su deber primordial. Pero es una burla. Ha claudicado, es decir, Es una burla. el Eso es una Estado burla. y la política y el gobierno es enemigo de la salud de la gente. Exacto. Eso porque- lo tenemos claro. porque tenemos Pero que ¿qué sacar a los esperanza productos. más hay? La esperanza es, por ejemplo, la atención primaria. ¿Qué se tiene ¿Tú que sabes lo hacer, que son las María? postas médicas? No hay nada. No. Fui a una posta médica porque quería ver cómo era y la señora, una viejita, me duele el oído, me duele el oído. Y el señor que salió le dijo, bueno, acá no tenemos nadie que le pueda ver el oído, se va. Pero por favor, dele algo, un tratamiento, dele algo, por favor. No, No hay o sea, nada. horrible. Entonces, a ver, el seguro social no funciona, ¿no? Pero hay Caelín y hay otro en Villa María, ¿cómo se llama? El del Callao, el Barton, que sí funciona. ¿Por qué? Porque los empresarios están a cargo, los españoles Están están a comprometidos. cargo, están comprometidos y no entran en tonteras. Pero es insuficiente sociedad. todavía esa alianza. Dos, pero nosotros pensamos que, por ejemplo, para atención primaria y para hospital, tiene que ser asociación pública y privada. Entonces, por ejemplo, y como funciona en Estados Unidos y en todo el mundo, Así es. Ángelos Arenales o cualquier asociación se puede constituir en fundación. Y la fundación que va a trabajar dentro del hospital va a mirar qué medicinas se compran, va a ver que funcione bien, que no haya corrupción. Entonces, en ese momento vamos a recobrar nosotros la fe en las instituciones de salud del Perú. En este momento es una vergüenza patética. Ajá, absolutamente. patética. Es decir, el diagnóstico actual no es prácticamente para cuidados intensivos, si se Sí, quiere decir. claro. Pero ¿cuál es la luz que tú ves, María Teresa, con los aliados estratégicos? ¿Qué tan posible es eso en nuestro país? Totalmente posible, totalmente posible. ¿Y cómo pero generamos esa cultura realmente de que las empresas, las medianas, grandes y también las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores se acerquen a generar esta cultura de solidaridad, esta cultura de participación, de contribución? Hay mecanismos tributarios, contables, No, sí. por supuesto, de trabajos de responsabilidad empresarial corporativa, Claro. pero falta todavía una cultura de integración, condiciones para que eso Yo te digo el aterrice nombre. bien. Credibilidad es lo que falta. Creer en que lo que tú inviertas va... Nada, o sea, es lo mismo que le pasa al país. Las inversiones, como sigamos con esas ideas, se van a ir. Así es. Y hay mucha gente de afuera que a mí ya me habían prometido, pues lo hacemos porque lo hacemos. Pero ante esta inestabilidad, lo primero es que necesitamos una estabilidad política correcta. Por supuesto. Y desde ahí Seguridad pueden hacer jurídica. todo, obras por impuestos, se puede hacer todo. El colegio médico, ahora estoy una persona muy interesante aquí, que también dijo apoyamos de todas maneras, el colegio médico, y hay personas, en todas las instituciones hay personas buenas y las corruptas, porque ya no soy malas, son corruptas, malas corruptas. Entonces tenemos que purgar al Estado. Pero y se eso van lo a tiene quedar que sin hacer- nada, María Teresa. Sí, barato. ¿Qué hacemos? Sí, pues terrible. Pero no, yo tengo fe y quien gobierne y quien esté, le vamos a proponer el proyecto y lo vamos a hacer. De todas maneras, Claro que sí. como hicimos el centro de trasplantes, como abrimos el hospital del niño y como tenemos que tenderle la mano a todas las criaturas que se están muriendo porque los políticos están robando. Así de simple. Eso es verdad, y porque la verdad es que el Estado ha sido tomado hace rato ya por una mega organización de gente que no tiene interés absoluto en generar no solo un cambio, sino en administrar el bienestar de la gente, cosa tan elemental. Y se juegan, querían Eli, que Sí. juegan con los niños porque... Y es A lo ver, más el otro día grave, llamé María al Teresa, Sabogal a decirle, el esta tema de niña- los niños. Mira, el doctor le manda a usted niño, que está pues con un cáncer avanzadito, una medicina cara. Y era un niño que podía estabilizarse y ya trasplantarse y sanarse o salir a una nueva medicina del extranjero. Y la otra niña que estaba más estable y también requería la medicina. Casi me muero cuando me dijo la doctora, que no voy a decir su nombre jamás, que habían decidido que la niña que estaba mejor le daban la droga y el que estaba peor ya pues que se vaya, ¿no?
Y no es así. Increíble. ¿Quién increíble. va a manejar la vida de los niños en el Perú? No puede ser así. Esto se llama corrupción y maldad. Maldad pura, totalmente. Querida María Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Café Ciudadano para compartir esta reflexión, tal vez con una alta carga y justo entendimiento de recoger el sentir de la gente, de una indignación generalizada, de una desafección en la política, de una, ¿qué se puede decir? Frustración, si cabe el término, de todo lo que viene realmente del tema político, que se traduce en la vida cotidiana de la gente y por supuesto hablar del tema de la niñez, del tema de la salud de los niños, de la alimentación de los niños, no es poca cosa en nuestro país. Por favor, danos tus últimas palabras y siempre Gracias, tu mensaje, Nelly. mi amor. Mi mensaje es, por favor, las personas que van a la política, pongan una mano en el pecho y ayúdenos a que nosotros, los que tenemos experiencia, los ayudemos a ustedes a hacer lo correcto. No por algo hemos dedicado nuestra vida y 30 años de conocer cómo es todo esto y por dónde tenemos que ir. Y que por favor traten de hacer las cosas bien. O sea, los gobiernos no pueden ser botines de los políticos. Hay que hacer las cosas bien y la vida les va a devolver mucho más paz, mucha más salud y muchas más bendiciones. Hay que hacer el bien. Muy bien, muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. He reemplazado con mucha alegría a la gran Alejandra Aramayo en Café Ciudadano. Yo soy Nelly Cuadros y he tenido el gusto de compartir esta reflexión con María Teresa Dulanto en Café Ciudadano, que se transmite en todas las plataformas digitales de la Coordinadora Republicana de Perú Informa, de PBO Radio, la radio con fe, que estamos en más de 200 cables a nivel de todo el país, así es que siempre con ese espíritu de contribuir con un granito de arena en bien de nuestro país, en bien de recobrar, defender la democracia, recobrar la paz y generar una verdadera reconciliación entre peruanos, que es lo que tanta falta nos hace. Que Dios bendiga a nuestra patria. Hasta una próxima oportunidad.